algunos quieren imponer un silencio, un relato buenista que justamente da lugar a mayor inseguridad. Por eso hoy Hazte Oír hace justamente lo contrario a lo que Marlaska y compañía quieren, y es que vamos a hablar con expertos, vamos a hablar con datos y vamos a hablar de seguridad, pero sobre todo de inseguridad. Y es que la información es clave y la información también permite además ser libres. No es cierto que la delincuencia haya descendido en absoluto. En los años 80 hubo mucha delincuencia, muchísima, esa mitificada era de la movida, descendió hacia los años 90, principios de los 2000, ya lo estamos viviendo, mejor dicho, una nueva explosión de la delincuencia. A día de hoy, más del 80% de toda la regulación que hacen los Estados miembros vienen directamente de Bruselas y en el caso de la inmigración es exactamente lo mismo. Es cierto que hay aplicaciones, digamos, especiales o situaciones especiales. Ahora, por ejemplo, pues Finlandia, en contra incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está diciendo que no va a recoger a ningún refugiado que venga de Rusia porque lo consideran elementos subversivos. Lo curioso es que en el caso de Rusia sí se admite ese elemento, es decir, una posible guerra híbrida, porque al fin y al cabo la inmigración masiva, no tenemos que olvidarlo, que es una parte de la guerra híbrida. Rusia acepta esa Bielorrusia también, pero por ejemplo en el caso de Marruecos no. Y eso ya nos indica también cuáles son los intereses. Vale, bien. Por terminar con esto, en la diciembre se aprobó la reforma de los tratados de asilo y de inmigración. Con esto, ¿qué ocurrió? O sea, se aprovechó la crisis que sufrió Italia de nuevamente en Lampedusa, si os acordáis, esos cerca de 8.000 personas que llegaron en cayucos, parecía un nuevo día D, ¿no? Una nueva invasión continental, que por cierto tiene que ver también con la aprobación o la aceptación, o como lo que hizo Giorgia Meloni al llegar al poder, que fue aceptar, aunque fue una rebaja del 50%, del millón de inmigrantes extracomunitarios que pedían en este caso los empresarios italianos. Es decir, los empresarios italianos pidiendo 1 millón de extracomunitarios, obviamente mano de obra barata. Giorgia Meloni consiguió reducir eso un 50%, es decir, medio millón. Inmediatamente después llegaron esos cayucos a la costa. Por lo tanto, hay una relación directa entre la regulación, las exigencias de ciertos empresarios y multinacionales y la llegada de estas personas. Ahí eso hablábamos, y seguramente Rubén hable de esto, de ese tráfico de personas que es imparable y que no haya ninguna intención. En mi Twitter he dejado fijado, para quien lo quiera ver, en el primer post, una serie de datos oficiales, en este caso de Eurostat, de lo que ha llegado el año pasado. Bueno, datos oficiales de 2022, proyecciones de 2023. En España estamos hablando de que entraron legalmente, es decir, que oficialmente han constatado 700.000 inmigrantes solo el año pasado. Si a esto lo usamos o lo comparamos también con lo que dijo el presidente del Banco Español, del Banco de España, dijo que España necesitaba 25 millones de personas en 25 años. Esto es un suicidio y esto está legalizado. Y ese es el gran problema, que estas regulaciones que vienen ahora no para nada van a cortar la inmigración, sino que la van a favorecer. Estamos obligados, por las instituciones a las que pertenecemos, a pues, modificar estas regulaciones para, en este caso, aplicar los tratados internacionales, que no olvidemos tampoco que en el caso de 2018 se firmó el Pacto de Marrakech de la ONU de fomentar la inmigración masiva a nivel global, y España, Pedro Sánchez, firmó también esa documentación. Las ONGs tienen mucho que ver en todo esto y son las grandes facilitadoras, y son las que son los intermediarios entre esos traficantes y esas mafias que se están expandiendo por toda África y que han monetizado esta cuestión, que es algo que no debemos olvidar, porque es muy importante reseñarlo. A día de hoy, cualquier persona que quiera abandonar África y que quiera acceder por la vía de la ilegalidad a territorio europeo tiene que pagar su billete. No se trata, como hace décadas, de familias que altruistamente compran una embarcación, que tratan de conducir esa embarcación hacia el litoral. Ahora estamos hablando de que hay una gran maraña de redes criminales que se han extendido por toda África, por las zonas calientes de la inmigración ilegal, por todo el Sahel, norte de Marruecos, Argelia, Libia, Túnez, Turquía. Y si tú no pagas una cantidad que no es pecata minuta en estos países de origen, si no pagas miles de euros a esas mafias de la inmigración ilegal,
tú no vas a terminar en territorio europeo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque quien tiene miles de euros en Marruecos, en Argelia, en Senegal, en Gambia, en Mauritania, en Libia, en Túnez, quien tiene esas cantidades que están solicitando en estos momentos esos traficantes y esos contrabandistas. Dicho esto, cuando estos inmigrantes, cuando estos mal llamados refugiados en muchas ocasiones pagan a estas redes criminales, pues se fleta una embarcación y los que prestan un servicio de asistencia a esa embarcación para con posterioridad introducirlos en territorios europeos, pues son estas ONGs, ¿no? Estas ONGs dicen que hacen labores de rescate humanitario. Estas organizaciones humanitarias, al fin y al cabo, son la correa de transmisión que precisan estos traficantes y que precisan estas mafias de la inmigración ilegal para que finalmente estos inmigrantes acaben en territorio europeo, para que finalmente el servicio que han ofrecido estos traficantes llegue a su fin. Entonces son obviamente una parte fundamental de todo esto. Narcotraficantes que ahora mismo están encontrando también un nicho de mercado en todo esto de la inmigración ilegal. Y al fin y al cabo, pues ante todo este tipo de comportamientos irregulares, pues no se está haciendo en estos momentos nada, pero ahí están todas esas monitorizaciones y todas esas incursiones, todas esas investigaciones que pesan sobre muchas de estas ONGs por favorecimiento de la inmigración ilegal y por desobedecer instrucciones del Ministerio del Interior, por ejemplo, en Italia, que hubo una causa abierta por Open Arms. Y luego aquí ya en territorio español, pues también están siendo muy útiles para prestar un servicio, para prestar el servicio final a todos estos traficantes que les dicen que cuando embarque con destino hacia las Islas Canarias, luego va a haber un avión que los va a llevar a territorio peninsular, luego va a haber unas organizaciones humanitarias que los van a trasladar en autobuses hasta complejos turísticos. Son igual de útiles aquí en España que todas esas ONG que operan en el Mediterráneo central, que aunque el comportamiento que tienen es más flagrante, pero están siendo de igual forma partícipes aquí en nuestro país. Pues mira, sabéis que en la asociación a la que pertenezco, en Una Policía para el Siglo XXI, llevamos muchos años diciendo que el sistema policial y en general el sistema político español y por ende el sistema social se basa en la estadística y en la propaganda. Si yo dejo de prestar atención a determinados ilícitos penales, la estadística va a reducirse muchísimo. Si yo dejo de considerar un homicidio en grado de tentativa, lo dejo de considerar homicidio, lo dejo en lesiones o en el caso de estas amenazas con arma blanca, paso de considerar unas lesiones en grado de tentativa, unas amenazas a una pelea de bar, a una discusión sin importancia, empiezo a hacer la lista gorda, pues fijaos si baja la estadística. ¿Cómo veíamos esto antaño? Esto es un ejemplo que hemos puesto muchísimas veces con lo de los hurtos en el Carrefour y con las violaciones. Siempre ponemos el mismo ejemplo en la asociación, pero es que es muy gráfico. Si yo tengo 10 violaciones y tengo 500 hurtos en un Carrefour, tengo 510 hechos penales. Reducir las violaciones es algo bastante complicado, pero reducir los hurtos en el Carrefour es bastante sencillo porque puedo poner una patrulla de policía en el Carrefour todas las mañanas. Imaginaos que reduzco 100 hurtos en el Carrefour anuales. Fijaos el porcentaje tan enorme que he hecho descender. Si cuando viene alguien a la comisaría a presentar una denuncia, el tiempo de espera pasa de ser 5 minutos a ser 1 hora, también va a haber menos gente que denuncie. Si dejo de considerar los ataques con arma blanca, dejo de hacer detenidos, voy a tener menos ratio de detenidos, voy a tener menos delitos de lesiones, voy a tener menos delitos de porte o tenencia activa de arma en lugares de ocio. O sea, hay muchas formas de manejar y de disfrazar la estadística. Muchísimas, tantas como la ocurrencia del gestor alcance, ¿de acuerdo? No es más que una treta más. Y lo peor es que a veces pensamos que esto viene todo dirigido desde las más altas instituciones. No, las más altas instituciones, los ministerios, las subdelegaciones de gobierno, las cúpulas policiales, tienen sus ideas propias para reducir los delitos, pero para reducirlos estadísticamente, qué poco prestan atención a reducirlos de forma activa. ¿Qué quiero decir con esto? Si a un señor que vive en una caseta en un pueblo alejado de una capital le roban un día los aperos de la caseta, el primer día va a denunciarlos a la comisaría o al cuartel de la Guardia Civil o al cuartel de Mossos de Escuadra.
pero pasan los meses y nadie le devuelve los aperos. El segundo día denuncia también, el tercero ya no denuncia porque esto no sirve absolutamente de nada. Lo que está ocurriendo aquí es que los delitos se están desatendiendo por completo porque están aumentando muchísimo los delitos de tipo grave, esto es, los apuñalamientos, los machetazos, las violaciones, los homicidios, y de alguna manera tienen que reducir la cifra total. La cifra parcial, ¿cómo la reducen? La cifra parcial la reducen los medios. Si no doy determinadas noticias, no han ocurrido. Lo que hemos visto estos días con este pobre muchacho de Mocejón en Toledo, mientras tanto han pasado desapercibidos las 5 puñaladas que ha habido en Madrid, otras tantas que ha habido en Valencia. Bueno, al final es que es una forma tan complicada de intentar abarcar el fenómeno que desde un espacio de Twitter se hace muy complicado y a veces desde una mesa redonda es complicado. Lo importante es que empecemos a tener todos conciencia realista y activa de lo que está ocurriendo y empecemos, como sociedad civil, digo, a poner los medios para solucionar esto. La delincuencia va por barrios y va por zonas. Quiere decir que las fuerzas de seguridad lo que hacen es estadística prospectiva de la delincuencia conforme va ocurriendo por zonas. Y pasmaos, queridos amigos, pero donde el ciudadano normal tiene más sensación de que ocurren hechos delictivos es donde estadísticamente ocurren menos hechos delictivos. Me explicaré. Si nosotros vivimos en el centro de una gran ciudad, en la zona buena de la ciudad, digamos, si nos roban en el trastero de la vivienda, vamos a denunciar. Si nos roban dentro del garaje en el vehículo, vamos a denunciar. Si nos atracan en una calle central de la ciudad, vamos a denunciar. Pero en un barrio depauperado, en una zona degradada, donde los vecinos son delincuentes o cuasi delincuentes, no vamos a denunciar ninguno de estos hechos porque probablemente sabemos qué familia lo ha hecho, sabemos que va a tener unas consecuencias, que va a tener una serie de repercusiones. No nos vamos a atrever a poner una denuncia. ¿Por qué? Porque el vecino va a ver cómo entramos en comisaría, el otro vecino va a ver que nuestro hijo habla con el policía, que tenemos cierta relación. Entonces, la delincuencia en las grandes áreas, en lo que nosotros llamamos zonas de confort criminal, está completamente infradiagnosticada, igual que los delitos que ocurren en determinados grupos sociales, donde evidentemente, sea cualquiera de nuestras amigas que hay aquí presentes, agreden sexualmente, aunque sea en el ámbito próximo de los amigos o incluso de la familia, va a denunciar inmediatamente, va a ir al hospital, va a hacerse su revisión, emitirá el parte de lesiones, el parte forense al juzgado, pero denunciará, pero en determinados barrios, en determinados entornos sociales, todos sabemos cuáles, en determinados grupos humanos, esta mujer que es agredida diariamente no va a denunciar. Esta mujer que está siendo cosificada no va a denunciar. Esta mujer que está siendo secuestrada en su domicilio no va a denunciar por el motivo obvio de que no puede ni salir de su casa. Esos delitos no han ocurrido. Ya me diréis, entonces, estadísticamente, el jefe de policía, la cúpula del ministerio, puede decir, no, no es tan grave como lo pintáis. Esta zona, que vosotros consideréis tan degradada, estadísticamente no produce delitos, no es tan mala. Podemos reducir la vigilancia policial. Reducen la vigilancia policial y esa zona que ya de por sí tenía una autoridad informal gobernando en ella, acaba siendo pasto de la depredación de los elementos criminales. Y así hemos visto los grandes barrios que han sido, pues, bueno, presa de las bandas en Estados Unidos, en Italia, en Francia y en Bélgica y muy pronto en España. Vale, vamos por partes. Con respecto a lo que estaba diciendo ahora Josema, por añadir, por ejemplo, si habéis estado en Twitter hace unos cuantos meses, habéis visto, no, es que claro, la gente está en contra de los refugiados, es sobre todo por el tema del color, y mencionaban a Ucrania, ¿no? Tenemos refugiados ucranianos, pero al menos por ahora desconocemos su tasa de criminalidad y no creo que se hayan venido aquí a robar como locos, ¿no? Otros refugiados sí, diferentes regiones, principalmente la diferencia es cultural, ¿no? Yo creo que esto es importante, sobre todo, decirlo. El problema no es un inmigrante, el problema no es la inmigración en sí misma por el hecho de lo que significa, ¿no? El problema no es una persona que cruza a otro país. Yo soy inmigrante, por ejemplo, español, en este caso, por lo menos temporalmente, estoy trabajando en otro país. El problema son los números. Y ahí es donde entra todo, ¿no? O sea, el problema es la cantidad de números o, digamos, esas cifras a las cuales no se están haciendo frente. Primero, informativamente, como habéis nombrado, estadísticamente, y tercero, pues a nivel laboral y social. Porque que alguien a mí me explique cómo un país como el nuestro, con un paro estructural de prácticamente el 14%, lo que sí exigimos es que se sepa quién viene.
Entonces, que hay que abrir oficinas en los terceros países y hay que empezar a filtrar sí o sí quién viene. El caso es que eso es lo que está pidiendo la derecha. Esto, como ya sabéis, es xenofobia, racismo, islamofobia, antisemitismo para algunos, ¿no? Pero nunca se habla de lo otro que es, al fin y al cabo, con las consecuencias que tú estabas nombrando en la pregunta. En este caso, si nos fijamos, por ejemplo, las consecuencias son obvias. ¿No? No solo de seguridad, en el caso, por ejemplo, de Bruselas, en lo que llevo de este año, ya ha habido, al menos en el barrio cerca del que vivo, ha habido ya 4 tiroteos entre bandas, con 2 asesinatos, y a mí mismo me tocó cubrir el atentado islamista de octubre. Fui el único periodista español en ese momento en cubrirlo, y esto se ha normalizado. Además, recordemos que también hace pocos años bueno, pues hubo un gran atentado en Bruselas con más de 30 muertos. En Bruselas la misma policía está admitiendo que no da abasto en atender todas las inseguridades del país. Hay menos policía de la que necesita el cuerpo y además, como bien dicen todos, no tienen la capacidad, y esto seguramente también lo sé. Pero nadie, y esto es lo que me sorprende, nadie, a menos que no seamos nosotros, en este lado, ¿no? Del sentido común, se plantea cuál es la relación entre criminalidad, el aumento de la criminalidad. Cuando nos vamos a estadística, repito, y sobreponemos todos los mapas, casualmente donde hay más inmigración coincide en donde hay más criminalidad. Respecto a también a otros de los fines o consecuencias, si nos fijamos, por ejemplo, en papeles de Naciones Unidas, hace unos 12 años, si no me equivoco, podéis buscarlo en Google, no es una conspiración ni es una fantasía, hay un documento en el que hablan de inmigración de sustitución, de cuáles van a ser las consecuencias de esa inmigración de sustitución para Europa. Y aquí, por lo tanto, hay un interés sustitutivo. Luego ya debatir sobre cuáles son las razones de esa sustitución, eso no es sujeto de este espacio, pero sí que podemos hablar de que las consecuencias están ahí, los números están ahí, ¿no? España, por ejemplo, nuestra patria, apenas tiene 1,2 hijos por mujer, cuando se supone que la cifra mínima para renovación civilizatoria es 2,1. Si quitamos, y esto es con inmigración masiva, si quitamos la inmigración de la ecuación, la mujer española tiene 0,82 hijos por mujer. Y no digo mujer, hablo obviamente de parejas, porque también pintan los hombres aquí, ¿no? Es decir, que nuestra sociedad está, al menos ahora mismo, es un suicidio colectivo y esto está ocurriendo en toda la Unión Europea. Y por mucho que nos dijeran que venían a pagar pensiones, gran parte de la inmigración, también, si os acordáis, recientemente salió alguna noticia recogiendo esos datos del Instituto Nacional de Estadística, en el que decían que, por ejemplo, colectivos como el marroquí, solo el 30% trabaja en España. Es decir, que el 70% de los marroquíes que están en España son mantenidos con nuestros impuestos. Y claro, ahí te das cuenta que la gran problemática no es tanto o no solo el inmigrante en general que viene, sino la política que aplica o la política que permite que esto vaya adelante. Y ese es el gran problema. Y esta otra gente, saltando una valla, incluso pues saltando una playa en Cayuco, inmediatamente tiene derechos que yo no he tenido. Y esto genera no solo clases, sino que genera conflicto dentro de las sociedades que es muy difícil sanar. Eso es lo que me preocupa y es lo que no parece que preocupa a los europeos, ¿no? A los europeos hablamos de políticos y gran parte de la ciudadanía. Luego ya obviamente hemos mencionado Open Arms y otras tantas, hay una gran connivencia entre partidos políticos, asociaciones, medios de comunicación, sociedad civil y luego el poder legislativo. Y en este caso también el poder judicial. Esa maraña es la que está actuando día tras día en contra de nuestras naciones y de nuestros propios intereses. Pero en lo cuantitativo, por ejemplo, únicamente a través de nuestro litoral, a través de Ceuta, Melilla, Canarias, como he dicho, zona de Levante y Baleares, porque sufren ahora una presión migratoria proveniente de Argelia bastante notable. En lo cuantitativo hablamos de que ya estamos en los 350.000 desde el año 2018, que es cuando se empieza a acentuar todo, ¿no? Pero esos 350.000 es inmigración interceptada y datada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué digo esto? Esto lo digo, ¿no? Porque la presión migratoria que sufre España a través de nuestro litoral es tan notable, es tan bestial,
que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que los policías, la Guardia Civil que hay en estos momentos destinados en esos puntos calientes de la inmigración ilegal, no pueden interceptar todas las embarcaciones que llegan a territorio español. Es decir, si en un momento dado desde Marruecos, desde el norte de Marruecos o desde Argelia parten 20, 30 embarcaciones, cuando esas embarcaciones se dirigen hacia la costa de Almería, hay un helicóptero dando gracias y hay una o dos patrullas de la Guardia Civil. Habrá un 50% de esas embarcaciones, y es algo que me han dicho en muchas ocasiones estos agentes, habrá un 50% de estas embarcaciones que van a acceder a territorio español sin que nadie sepa ni quiénes son, ni de dónde vienen, y ni mucho menos con qué intenciones han entrado por la vía de la ilegalidad a territorio español. Y esta es la vía que están utilizando en estos últimos años, por ejemplo, el fundamentalismo islámico, es decir, esta es la vía que han utilizado yihadistas que han sido detenidos en territorio español y que a través de estos operativos policiales se ha evidenciado que el modus de entrada que han utilizado para acceder a territorio español sin que nadie sepa de ese acceso ha sido la inmigración ilegal por esto que está sucediendo. Por ejemplo, Almería en los últimos años soporta una presión logística, un número de embarcaciones, para que nos extendamos, que se sitúan en torno a los 400, 500 anuales, interceptadas. 400, 500 anuales. Estamos hablando de un número de embarcaciones superior incluso al que llega al archipiélago canario, porque a Canarias llega un cayuco con 180 inmigrantes, pero al litoral almeriense, Murcia o Baleares, llegan pequeñas embarcaciones con una docena. Entonces, ante esta presión logística bestial, pues no se pueden interceptar a todos estos inmigrantes que llegan a territorio español. Entonces, lo están aprovechando personas que no vienen precisamente a aportar a nuestro país y que vienen a todo lo opuesto, incluso a sembrar el terror en nuestras calles, que es lo que ha venido aconteciendo en estos últimos años, con ataques yihadistas reconocidos por el gobierno y con ataques yihadistas que no han sido reconocidos por el gobierno. Y luego ya está la delincuencia común. Cuando una persona ha sido escarcelada o amnistiada, y esto está ocurriendo ahora mucho en Marruecos, por el régimen alawí, porque ha sido un delincuente toda su vida, cuando esa persona sale de la cárcel, esa persona no se va a quedar en Marruecos porque esa persona se va a encontrar vigilada, no. Lo siguiente, porque no nos hacemos ni una idea de cómo funcionan los servicios policiales y los servicios secretos marroquíes. Van a estar en todo momento encima de ellos, porque cuando son amnistiados se produce un seguimiento sobre estos individuos, en muchas ocasiones para hallar redes mayores, es decir, había una pertenencia de este individuo a una red de delincuentes y lo que buscan es el núcleo de esa red. Entonces, sobre ellos hay una vigilancia constante, ¿no? Sobre el delincuente común, el que pertenece a una red. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que, por ejemplo, en los últimos años, el régimen alawí ha amnistiado a casi 30.000 condenados a prisión. Y esos casi 30.000 condenados a prisión, la mayoría han buscado el norte de Marruecos para acceder a España por la vía de la ilegalidad. Habrá algunos que habremos logrado identificar, pero habrá otros que identificaremos cuando hayan matado a alguien en nuestro país, que es lo que ha sucedido recientemente en una localidad de Alicante, ¿no? Cuando se logra saber sobre el pasado de este detenido, pues te das cuenta de que fue un amnistiado por el régimen alawí y demás. Al margen de todo esto que os estoy contando, que reviste de una gran gravedad, estamos hablando de delincuencia común que escapa no de la guerra ni del hambre, sino de la justicia de esos países de origen, de un fundamentalismo islámico que ha hallado una herramienta perfecta en la inmigración ilegal para llegar a territorio europeo sin que nadie sepa de esa entrada, de esa llegada, pues tenemos también ese tránsito aéreo del que os he hablado, ¿no? Porque esa es una inmigración difícil de cuantificar. Os he hablado que en inmigración ilegal podemos hablar de en torno a 350.000 a partir del 2018, más ese añadido no interceptado, pero por vía aérea lo tenemos muy complejo. ¿Por qué lo tenemos muy complejo? Pues porque la mayor parte de toda esa inmigración está llegando a territorio español con visado de turista, está llegando con visado de estudios, están llegando de una forma a priori legal, ¿no? Y luego muchos de esos visados caducan.
y esa entrada legal luego se traduce en una estancia ilegal en territorio. Y eso también lo están aprovechando, todo ese descontrol aéreo que hay en estos momentos, pues lo están aprovechando muchos inmigrantes que tienen también una carrera delictiva a sus espaldas en esos países de origen para entrar a territorio español. Luego, aparte de todos aquellos vuelos que nos pueden llegar en un momento dado desde Venezuela, Colombia, que también hay una gran masividad a controlar, porque en estos momentos hay un atasco en la Oficina de Asilo y Refugio que está causando que se utilice, ¿no?, la figura del asilo en fraude de ley con otros propósitos oscuros. Es algo sobre lo que profundizar, ¿no? Al margen de todos estos vuelos que nos pueden llegar de esos países que he mencionado, ahora también nos encontramos con que desde Marruecos, desde Mauritania, desde Senegal, están llegando vuelos a Barajas en los que hay inmigración de origen subsahariano que no adquieren un visado de tránsito, que tienen como destino final en muchas ocasiones El Salvador, Nicaragua, pero esos países de origen no les exigen un visado de tránsito, y cuando hacen escala en Madrid lo que hacen es bajarse del avión, se deshacen de su documentación, la tiran en el aseo, la tal, y se dirigen a la oficina de asilo a solicitar asilo. Y ahora tenemos también ese gran frente sobre el que estoy trabajando en estos últimos meses. Al fin y al cabo, y para resumirlo un poco, cuando todo tiende al caos y al descontrol, hay actores que aprovechan ese caos y ese descontrol. Y el no controlar nuestras fronteras en estos momentos está propiciando que el mal, ¿no?, que todas esas personas con oscuros intereses o que están huyendo de la persecución judicial hayan encontrado una oportunidad dorada en esta política actual de fronteras abiertas para seguir viviendo de esos modos de vida. Y más en un país en el que muchas ciudades españolas se están convirtiendo en auténticos parques para esta delincuencia, parques temáticos para esta delincuencia importada, porque el peso judicial que tiene sobre sus actos, incluso el peso policial, pues deja mucho que desear. Es decir, no se producen deportaciones, muchas veces pasan a disposición judicial y luego salen por la otra puerta y quedan en libertad. Y bueno, y por último quería señalar una cosa muy importante que ha dicho Javier, porque yo en numerosas ocasiones lo he repetido, ¿no?, porque se habla en muchas ocasiones de grandes muros, de grandes vallas, de que si las electrificamos, que si ponemos no sé cuántos barcos en el litoral. La mayor frontera que tiene un país de destino de la inmigración, la mayor frontera son sus políticas de inmigración, porque a través de esas políticas de inmigración va a lograr el mayor efecto disuasorio. No lo va a lograr, obviamente, una frontera física pues te puede crear algún tipo de efecto, ¿no? Pero si detrás de ese gran muro no hay unas políticas acertadas y unas políticas determinantes de inmigración, ese muro se vuelve inexistente, y ya lo hemos visto en Estados Unidos en estos últimos años. Entonces, al final, las políticas van a ser la mayor herramienta y la mayor frontera. Gibraltar no tiene grandes muros, ni tiene grandes barcos desplegados. Gibraltar lo que tiene es una política de inmigración determinante y firme. Cuando alguien entra ilegalmente en el Peñón, pasa inmediatamente a prisión. Y hasta que no dice de dónde proviene para poder deportarlo, ese sujeto se queda en prisión. Entonces, una política determinante frente a la inmigración ilegal es la mayor frontera y la mayor herramienta para combatirla. Mirad, cuando nos decidimos en la asociación a abrir una web que se llama infodelito.org para agrupar todos los datos de criminalidad que conocíamos y que el público en general pueda acceder a ellos a través de la estadística del INE o del Ministerio del Interior mediante los balances de criminalidad, nos encontramos con una enorme opacidad. O sea, ellos dan los datos que quieren dar y en la forma que la quieren dar. ¿Qué hicimos? Agruparlos para que la gente los pudiera ver en unas simples gráficas, sin elaborarlos. Simplemente utilizarlos en bonito, ponerlos en bonito y ponerlos a disposición del público. Mira, voy a ir por partes, Nuna, si te parece. A ver, porque es que hemos hablado de muchas cosas y no me quiero dejar ninguna clave, a ver si no me olvido. Fijaos todo lo que nos ha dicho Javier, todo lo que nos ha dicho Rubén, pero yo ahora llego y digo, no, es que mira, todo lo que han dicho estas dos personas es un bulo.
todo es falso. Y yo con eso ya, como administración y como institución, como gobierno, como administración general, me despacho y ya tengo las manos libres para operar como quiera. No tengo que demostrar que lo que han dicho ni Javier ni Rubén es falso, solo tengo que decirlo y ya desvirtúo su mensaje. ¿A qué punto hemos llegado? Nos ha estado expresando Javier como las políticas, porque es que al final las políticas, que también lo ha apuntado Rubén, eh, las políticas son mucho más profundas que el desgaste que genera una sociedad, la mera delincuencia, que digamos sería la consecuencia de la inadaptación de los individuos, ¿vale? A la sociedad. Porque la delincuencia sí va a destruir la cohesión social, pero es que las políticas es que le dan la puntilla, es que destruyen el concepto de Estado-nación y eso es lo que al final pues destruye todo lo que somos, ¿no? En este caso, como España y si queremos ampliarlo a la cuestión europea. Mirad, estaba hablando de que ha trabajado con grupos de ciudadanos extranjeros que trataban de integrarse, ayudas sociales, grupos bueno, de acompañamiento. Yo, como sabéis, soy trabajador social de formación académica y el trabajo social nace de una cuestión clarísima. El trabajo social nace del control social. Esto se ha olvidado en absolutamente todas las facultades de ciencias sociales de España. Es que el trabajo social no era gestionar ayudas. El trabajo social consistía en explorar las potencias de los individuos. Entonces, bueno, ¿qué potencias tienen estos individuos, estos grupos humanos? ¿Cómo funcionan? Vamos a adaptarlas. No vamos a adaptar la sociedad al grupo humano. No, no. Si tenemos una sociedad que funciona, una sociedad que es próspera, una sociedad que está normalizada y que funciona razonablemente bien, hombre, vamos a adaptar a los individuos para el mejor funcionamiento social. Porque es que si los individuos no se adaptan, el engranaje social que funcionaba como un reloj suizo, pues deja de funcionar y todo se va al cuerno. Todo se va al cuerno. Es que estamos teniendo unos debates que son completamente surrealistas y yo no puedo entender cómo tanto tertuliano que hay, tanto... A ver, tenemos gente preparada, gente culta, gente que ha estudiado, que no solo conoce la historia, sino que conoce el relato académico y conoce el condicionante técnico de todo esto. Y está tragando con todo lo que hemos dicho, con la asunción de que necesitamos esclavos, con la asunción de que hay que adaptar la sociedad a la disfunción y no al revés. Bueno, entonces me estás diciendo tú, ¿qué se sabe de los delitos que cometen los musulmanes, por ejemplo? Pues no se sabe nada, porque oficialmente tú no puedes decir eso, tú no puedes ni siquiera establecer una relación, porque el mero hecho de buscar relación o de buscar un estudio, elaborar un estudio que tratara de explorar esto, no sería admitido en ninguna facultad. Yo me imagino que yo llego a interesarme por iniciar la tesis doctoral de buscar qué clase de delitos cometen los musulmanes, porque entiendo que como objetivo pongo en mi estudio, entendiendo que pudiera ser posible que ciertos grupos sociales generaran mayor delincuencia del tipo tal que el resto de los nacionales, evidentemente nadie me admitiría, ningún profesor querría tutelar esa tesis doctoral. No digo ya nada, un simple trabajo de fin de máster, un de fin de grado, sería un suspenso inmediato. Y es que, claro, estamos viendo cómo en Europa la religión cristiana está dejando de ser la mayoritaria. Bueno, y desde un punto de vista progre, yo me pongo las gafas progres, digo, bueno, eso no tiene por qué ser necesariamente malo, ¿no? Hombre, pues no es que sea malo, es que entonces, si no tenemos la base social que nos ha traído hasta aquí, desde el derecho romano a todo lo que hemos pasado con los procesos, bueno, pues entonces es que ya no estamos hablando de España, no estamos hablando de Francia y no estamos hablando de Europa. Es que no es que sea malo, es que es nefasto, es que es la destrucción social tal como la conocemos, claro. Entonces, vamos a ver, ¿qué nos puede esperar? ¿Qué futuro nos espera en España? Pues cojamos el DeLorean para los amigos que han visto Regreso al Futuro. Hombre, Regreso al Futuro, ¿cómo vamos a regresar del futuro? Sí, sí, si solo tenemos que ir a Francia o a Bélgica. Vamos a Francia o a Bélgica y volvemos a España y podremos decir, vengo del futuro. Y queremos eso, queremos ahora mismo una sociedad plagada de individuos jóvenes sin oficio, ni beneficio, ni trabajo, ni ninguna necesidad, ni ninguna inquietud por estudiar. Sí, hombre, los hay, vamos a ver, no hagamos una generalización porque seguro que alguno nos está escuchando y dice, madre mía, qué forma de generalizar. No, no, por Dios, Dios nos libre. No estamos generalizando. Dentro de estos grupos humanos que concretamente cursan con la religión islámica, hay gente enormemente valiosa y enormemente trabajadora y tal, pero hay una serie de grupos que por falta de adaptación al contrato social europeo no están trabajando, no están estudiando y no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque no lo necesitan, porque no tienen ningún interés. ¿De qué manera va a buscarse, si tenéis alguno, un animal doméstico, de qué manera va a buscarse un gato la vida fuera del hogar si lo hemos desungurado, o sea, si le hemos quitado las uñas, si le tenemos el pienso preparado todos los días? De ninguna de las maneras. No se va a adaptar. Entonces, claro,
Estamos llegando al momento en el que cuando se comete algún tipo de delito tenemos que excluir. La religión, no, excluyala usted. ¿Por qué mete usted la religión en el delito? Es simplemente un delincuente, venga, lo saco. No, trastornos mentales. Bueno, el trastorno mental sí lo podemos meter en delincuencia. O sea, establecer la relación entre trastorno mental y delincuencia o entre patología y delincuencia, sí. Pero establecer la relación entre disfunción social, o sea, por ejemplo, pobreza, por ejemplo, educación disfuncional en la familia, en fin, tantos otros ítems, eso sí se puede, pero la religión no la podemos meter. Bueno, el totum revolutum, ¿no? Entonces hemos llegado a un punto en el que esta guerra híbrida de la que tanto hablamos es una guerra híbrida en la que nos estamos matando a nosotros mismos. Somos nosotros los principales enemigos, somos los quintacolumnistas de nuestro propio ejército, porque no solo nos están sustituyendo poblacionalmente, no solo están sustituyendo nuestras costumbres, sino que encima en esta guerra híbrida cada atentado low cost que hacen genera un gasto millonario. O sea, permitidme que haga un apunte, si me extiendo, por favor, dímelo en una. Sin problema. Llegamos a un colegio ahora mismo, llegamos a un colegio y decimos, no, es que vamos a evitar en el menú infantil incluir cerdo, por ejemplo, porque total, no nos cuesta nada. Claro, y es verdad, no cuesta nada, porque ¿qué problema hay si quitamos el cerdo del menú infantil? Pues no pasa nada, y de paso pues ya tenemos un menú halal. Vale, oye, vamos a quitar el crucifijo de la pared, porque total, ¿qué aporta? No, tampoco estamos en un colegio público, pues tampoco pasa nada, lo quitamos. Y ese calendario con la estampa de la Virgen María, pues lo vamos a quitar también. En vez de poner un Belén, vamos a poner un árbol. Total, la Navidad está presente, ¿no? Pero vamos a dejar de decir feliz Navidad, vamos a decir felices fiestas. Y todos estamos encantados porque es verdad, queremos acoger, estamos en la nación más acogedora de la historia de la humanidad, la más acogedora. Pero claro, ¿qué ocurre? Que desplazamos todo eso que es nuestra costumbre y nuestra cultura, pero permitimos que una niña vaya con un niqab, con un hijab a clase. Hombre, claro, es que es su costumbre. Es que eso es una muestra de religiosidad. Estamos desplazando nuestra muestra de religiosidad y permitiendo las suyas. Lo permitimos todo, ¿no? Pero a lo mejor alguno está viendo muy burdo este ejemplo, pero lo que quiero decir es que nosotros estamos sustituyéndonos a nosotros mismos con todas estas políticas, que ahí está el meollo. Esa pena que se va a imponer al delito de odio reiterativo, el cortar la voz al que en muchas ocasiones se ha investigado por ello. Sigamos haciéndolo, pero sigamos haciéndolo desde una relativa prudencia. Obviamente debemos de enfrentarnos ante todo esto que está ocurriendo. No tiene ni pie ni cabeza y ya hemos enumerado todas sus consecuencias, todos sus efectos. Hay que confrontar contra todo este modelo de sociedad que nos quieren imponer, contra todo este modelo de inmigración, y hay que denunciar con fuerza y determinación todo lo que está sucediendo, pero con rigor también, porque si no lo hacemos con rigor, pues se lo ponemos muy fácil al adversario, y ya no solo se lo ponemos muy fácil, sino que si nos ponen alguna trampa, vamos a caer, y no lo vamos a saber hasta que estemos dentro de ella, que es un poco lo que está sucediendo en muchos países de Europa, donde se está haciendo un poco de contrainteligencia, de contrainformación, donde se están difundiendo noticias falsas a conciencia desde perfiles que a priori eran ciertamente respetados, pero todo era una estrategia. Habrá mucha se difundirá mucha información en estos momentos difusa. Tenemos que ser cautelosos porque en muchas ocasiones se va a hacer a conciencia para que nos equivoquemos. Entonces, tengamos esto en cuenta, y teniendo esto en cuenta, obviamente sigamos haciendo lo que estamos haciendo cada día. Pues Josema es que está asustado porque no se atreve a hablar y cada día se atreve a hablar menos. Porque Josema, como Rubén, como tanta gente, recibe mensajes amenazantes. Josema recibe informaciones que a veces dice, pero hasta ahora tu fuente era muy fiable, pero esto que me cuentas, no sé, tiene una pinta muy fea. Y tenemos verdadero miedo, entendedme los amigos que nos estáis oyendo, más que nada por nuestras familias, porque nuestras familias nos dicen que nos olvidemos ya de todo esto. Pagamos el plato en el trabajo, tenemos problemas en todas partes. Vemos que hay personas que nos reconocen y mientras que hay personas que nos reconozcan para bien, pues todo está muy bien, porque hay gente que te dice ánimo, sigue así, pero también ves muy malas caras en algunos sitios a donde vas. Es bastante peligroso. La censura, mira, y el odio, todo es bulo, todo es delito de odio. Yo siempre digo que odiar no es un delito.
en absoluto, que nadie os engañe. Odiar no es un delito. El delito puede estar en lo que hagas con ese odio. Y esta es la clave para absolutamente todo. Pero claro, estamos en un mundo tan difuso y veo juristas entre los amigos que nos están escuchando que podrían darnos una lección magistral sobre este tipo de cosas. Pero tenemos que caer en la prudencia. Nosotros, como ha dicho Rubén, tenemos que ser escrupulosos. A nosotros no se nos perdona nada, nada. Hay otra parte de la sociedad que desgraciadamente tenemos que decir que es el bando contrario, aunque nosotros no somos de bandos y lo único que queremos es concordia, es paz, es progreso y tranquilidad. Hay otra parte que desde luego no está dispuesta a ceder un centímetro y lo va a hacer de todas las formas posibles. Yo he escrito un tuit esta tarde que me ha salido del alma porque estaba cabreado y bueno, vengo a decir que hay una parte de la sociedad que puede hacer y decir lo que le dé la gana, odiar a quien quiera y además decirlo y decir yo odio a y no pasa absolutamente nada. Puede decir que se puede quemar una iglesia, puede quemar la foto del rey, puede decir que madrileños fuera, puede decir que turistas fuera, puede insultarnos, llamarnos nazis, racistas, fascistas. Básicamente tiene a su disposición todo el repertorio florido de insultos y amenazas. No ocurre absolutamente nada. Nosotros vamos a decir que estamos preocupados por una inmigración ilegal y desbordada que nos está llegando. Inmigración ilegal y desbordada. No todo inmigrante es ilegal, claro que no. Pero estamos cometiendo un enorme delito de odio diciendo esto. Estamos cometiendo un enorme delito de odio y además estamos difundiendo información falsa cuando cogemos los propios datos del Ministerio del Interior. Ya tiene bemoles la cosa. Cuando cogemos los propios informes sobre agresiones sexuales con autor desconocido o dentro del ámbito del hogar y tomamos esas referencias y decimos, aquí hay una sobrerepresentación en los autores extranjeros y en las víctimas extranjeras y estamos cometiendo un delito de odio. Oiga, que no lo digo yo, que lo dice usted, señor ministro, y sus funcionarios que elaboran esos informes. Hasta ese punto hemos llegado. Seamos cautos, como ha dicho Rubén, seamos prudentes y sobre todo sigamos trabajando con la dignidad con la que hemos trabajado, porque es que tenemos la razón, la hemos demostrado muchas veces y la vamos a seguir demostrando. Solo necesitamos un cambio político. Es lo único que necesitamos. Muchísimas gracias a los tres. De verdad que ha sido 1 hora casi 45 de aprendizaje, de aportar algo clave en la defensa de la libertad, que es la información. Creo que es muy bueno que haya este tipo de espacios